Hola amigos, soy el doctor Efraín Rodríguez Vigil, médico endocrinólogo, y estamos aquí en Alerta Diabetes. En el segmento anterior comenzamos a hablar con el doctor Héctor Banch, que es cardiólogo intervencionista, sobre el fallo cardíaco en el paciente diabético. Hablamos sobre el fallo cardíaco porque es el problema mayor que presenta el paciente diabético, además de presentar su problema de arteriosclerosis. Y quedamos en que en este segmento vamos a hablar del manejo del fallo cardíaco, porque han ocurrido muchos cambios con estos medicamentos nuevos que han surgido para tratar la diabetes. Sorpresivamente hemos encontrado algunas cosas buenas que nos permiten a nosotros tratar de una manera más eficiente al paciente diabético con fallo cardíaco. ¿Qué tú tienes que decirnos sobre eso, Héctor? Pues mire, a modo de overview, ¿verdad? Los pacientes de fallo, usualmente la terapia médica óptima, que es lo que todos los pacientes idealmente deberían estar tomando, siempre incluimos un medicamento que es un beta bloqueador y un medicamento que bloquea el sistema de renina-angiotensina a nivel renal, ya sea los ACE inhibitor o los bloqueadores del receptor de angiotensina. Y esa ha sido la terapia clásica de fallo, ¿verdad? Por un montón de años, y sabemos que son medicinas que si los pacientes las toleran en las dosis adecuadas, les aumenta la sobrevida y les disminuye la mortalidad. Hay otros medicamentos que utilizamos para algunos pacientes, como lo que son los antagonistas de mineralocorticoides, como lo es la aldactona, la eplerenona, que también se ha visto que disminuyen la fibrosis a nivel del corazón, el proceso de cicatrización, y hay pacientes que mejoran su función, ¿verdad? Que pudiesen mejorar su función estando en la terapia médica óptima y adecuada. Y terapia médica óptima adecuada para fallo quiere decir es las dosis más altas que los pacientes toleren, y lo que nos dice si la toleran o no es, ¿verdad? Es cuánto le baja la presión y cuánto ellos toleran, ¿verdad? De tener una presión sanguínea un poquito más bajita de lo que discutimos ahorita, ¿verdad? Pero eso es lo que queremos en pacientes de fallo para que el corazón trabaje de una manera más eficiente y más efectiva. Nosotros tenemos varios tipos, varias clases en una clasificación de fallo cardíaco. O sea que estamos hablando del paciente que tiene una clasificación mayor de 2. Síntomas mayor de 2, sí. Mayor de 2. Porque serían los pacientes que son en la clasificación del Colegio Americano de Cardiología, son pacientes que son clase B, desde la clase B hasta pasando por la C hasta la D, que son los pacientes que ya tienen enfermedad cardíaca estructural y que pueden o no tener síntomas de fallo, pero sí tienen enfermedad que, aunque no tengan síntomas, pues los tratamos igual con los mismos medicamentos. Para beneficiarlo y para evitar algunas cosas que ocurren en ese corazón, como la remodelación, lo que llaman el remodeling de las células cardíacas. Y entonces, ¿qué papel juegan los diuréticos? Ahora que nosotros antes llegaba un paciente al hospital en fallo cardíaco y lo primero que le poníamos era un diurético. Pues los diuréticos, ¿verdad? Son útiles para manejo de síntomas y manejar la congestión y todo el exceso de líquido, ¿verdad? Y de volumen que los pacientes pueden tener. Pero sabemos que los diuréticos no son medicamentos que mejoran mortalidad, o sea, que no hace que los pacientes vivan más. Es simplemente para manejar los síntomas de la edema, de la falta de aire, de la congestión pulmonar y ayudar a los pacientes a mantenerlos fuera del hospital, ¿verdad? Con esos síntomas, ¿está bien? Pero eso es añadido ¿verdad? a los otros medicamentos, a las otras clases de medicamentos que sí sabemos que mejoran la sobrevida de los pacientes. O sea, que lo que estamos buscando es que el paciente viva más. El paciente viva más y mejor. Mejor y que minimice, ¿verdad? O evite lo más posible las hospitalizaciones por fallo cardíaco al hospital. Y eso es importante porque sabemos que los pacientes, cuando empiezan a entrar al hospital y a salir del hospital con hospitalizaciones por fallo, les aumenta la mortalidad casi el doble. Y en algunos pacientes, sobre todo en los diabéticos, hasta mucho más todavía. O sea que es importante mantener los pacientes bien controlados en el setting ambulatorio y tratar de mantenerlos fuera del hospital lo más posible. Por eso mismo, que sabemos que las hospitalizaciones primero aumentan los costos del cuidado de los pacientes y segundo les aumenta la mortalidad. O sea que los pacientes se mueren más. Si están entrando y saliendo del hospital, se mueren más. Y además que no es el mejor sitio para que el paciente cardíaco con hipofunción cardíaca esté. Yo creo que el paciente debe estar en su casa controlado, no entrar al hospital, controlarse y salir del hospital y descontrolarse. O sea, tenemos que hacer una disciplina. Y eso lo logramos en la casa. Y eso es un problema cuando los pacientes entran en este ciclo vicioso de las hospitalizaciones de fallo. Usualmente lo que pasa es que los pacientes entran ¿verdad? Con un nivel de función cardíaca que ya está disminuido, tienen una recaída, salen del hospital, la función aumenta un poquito tal vez, pero nunca como estaba antes originalmente, y con cada hospitalización lo que uno espera es que la función sigue bajando un poco ¿verdad? Y sigue poco a poco bajando hasta que los pacientes ya están en un estadio casi terminal de la enfermedad más avanzado. Estamos buscando aumentar la sobrevida, mejorar la calidad de vida y que tenga menos síntomas, que sea más productivo, que los años que quedan de vida de esta persona pues sean más saludables. ¿Y qué cosas nuevas hemos añadido nosotros a la terapia? Nosotros los endocrinólogos añadimos a la terapia de los pacientes cardíacos. Pues ahora y que ahora ustedes se están aprovechando
usándolo también. Pues ahora hay medicamentos que, como usted dice, se han usado para la diabetes en el pasado, que mayormente son los bloqueadores del transportador de sodio y glucosa a nivel renal, que es lo que llaman en inglés los SGLT2 inhibitors. Y estos medicamentos lo que hacen es que disminuyen la reabsorción de sodio y glucosa a nivel renal. Y esto se ha visto, ¿verdad?, que a los pacientes diabéticos les ayuda con el control glucémico, pero también se ha visto que en los pacientes de fallo tiene un efecto beneficioso, porque primero les ayuda con la diuresis, ¿verdad? Hace que los pacientes orinen un poco más. Actúan como un diurético. Actúan como un diurético, los pacientes sacan líquido, ¿verdad?, que tengan en exceso en el sistema. Aparte de eso, tiene efectos a nivel renal, que bloquea, ¿verdad?, todas estas hormonas y todos estos sistemas hormonales que se activan cuando hay fallo cardíaco. Lo que hace es que también disminuye eso, ¿verdad?, esos sistemas que son, ¿verdad?, que a largo plazo son malos para los pacientes. Así que eso ayuda con eso también. Y se ha visto que estos medicamentos disminuyen hospitalizaciones por fallo cardíaco, disminuyen mortalidad y mejoran outcomes en los pacientes con fallo. Y entonces es importante señalar, ¿verdad?, que aplica para igual para hombres y mujeres, ¿verdad?, que se ha visto este beneficio. Se ha visto también en pacientes que tienen fallo que son diabéticos, pero también en pacientes que no son diabéticos, o sea que no es solamente para pacientes con diabetes. Y también sabemos que aparte de disminuir la mortalidad y mejorar la sobrevida, funciona para todas las clases de fallo, ¿verdad?, desde pacientes que están en clase 2 hasta clase 4, que son los pacientes usualmente más enfermos. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué es que este medicamento es tan bueno? Porque es que algo que nosotros antes no queríamos que ocurriera, que es que saliera azúcar en el riñón por la orina. ¿Qué es lo que hacen estos medicamentos? Que de momento eso es bueno, que boten azúcar por el riñón. Como funciona el medicamento, cuando sale más azúcar por el riñón, cuando pasa por un área específica en el riñón, eso lo que hace es que aumenta también la excreción, ¿verdad?, que salga más sodio también. Y cuando sale más sodio en los pacientes de fallo, que es lo que usualmente hacemos con los diuréticos, lo que buscamos con los diuréticos, esto hace, como usted dijo ahorita, ¿verdad?, que tenga un efecto de diuresis, ¿verdad?, que sale más líquido y los pacientes no se congestionan tanto. Y cabe señalar que esto no es sustituto a la terapia de fallo, es añadido a los demás medicamentos que habíamos hablado ya antes. O sea que nosotros podemos entonces, si usamos un paciente, en este paciente que tiene fallo cardíaco, que está usando un diurético, y le añadimos este medicamento, podemos entonces obviar el diurético, que sabemos que lo usamos en situaciones agudas, como una edema pulmonar o un fallo descontrolado severo. Porque si no, el paciente se va a deshidratar. Podríamos obviarlo, y es bien importante que siempre que vamos a empezar estos pacientes de fallo en estos medicamentos, tengamos unos laboratorios de base para estar seguros que los electrolitos están bien, ¿verdad?, el sodio, el potasio, y entonces y examinarlos, ¿verdad?, estar seguro que no están deshidratados o que no están súper bien compensados, porque si le empezamos esto puede irse, ¿verdad?, al otro espectro, que es que estén muy deshidratados, que tengan efectos adversos al medicamento por esto. Así que si es un paciente que está en diuréticos, pues uno puede o disminuir la dosis o quitárselo y empezar en estos medicamentos que sí sabemos que contrario a los diuréticos sí tienen un beneficio de mortalidad, hace que los pacientes vivan más y una cosa bien importante también, como dijimos ahorita, hace que los pacientes tengan menos hospitalizaciones por fallo, que es lo que uno quiere evitar. Y eso es lo importante, menos hospitalizaciones por fallo, que el paciente tenga mejor calidad de vida y que a la vez se controle su diabetes, porque los medicamentos controlan la diabetes. Es una ventaja que tiene medicamentos dual. Lo que no sabemos todavía es cómo lo hacen a nivel íntimo, o sea, no sabemos qué cosas están afectando. Yo creo que una teoría es que cuando pasa por, o sea, aparte del efecto diurético que tienen, cuando pasan por unas áreas específicas de los túbulos renales, eso tiene un efecto en el sistema de renina, angiotensina y todo el sistema neurohormonal que se activa con fallo, y se cree que eso lleva a que haya una disminución en la activación de esos sistemas que sabemos que a largo plazo son malignos y son maladaptativos, ¿verdad?, para los pacientes de fallo. O sea, que a corto plazo tal vez eso es bueno cuando uno está en un momento agudo de fallo, pero a largo plazo sabemos que eso lo que hace es que crea más cicatriz, más fibrosis en el corazón y empeora la función cardíaca a largo plazo. Sí, las hormonas que son defensoras del cuerpo se activan cuando hay fallo cardíaco porque aumenta lo que le llamamos la angiotensina, aumenta, y a veces los medicamentos que usamos para bloquearla no son suficientes, pero entonces se crea un ciclo vicioso, se activa el sistema simpático, aumenta la adrenalina, las catecolaminas, y entonces al lograr esto con este medicamento, pues obviamente disminuye la presión dentro de esa cápsula de Bowman, esa parte donde se filtra la orina en el riñón, porque el riñón es un filtro. Y entonces baja la presión y se mejoran las cosas, revierte un poco el proceso, yo creo.
Pero también hay un problema con las endotelinas, pero eso todavía no se ha estudiado mucho. Así es que estamos hablando, hay 3 medicamentos en el mercado y los 3 son buenos. Ahora yo me enteré el otro día, eso lo discutiremos en otro tema, que uno de ellos se puede usar hasta que el paciente entre en diálisis, cosa que no podíamos hacer con otros medicamentos anteriormente. Pero, ¿qué cosas tenemos nosotros que vigilar cuando usamos estos medicamentos en el paciente cardíaco, que ya sabemos que tiene un sistema comprometido? Las cosas que tenemos que estar bien pendientes es que el estado de volumen esté adecuado, que los pacientes no estén muy deshidratados cuando están tomando estos medicamentos. Porque es un efecto secundario de las medicinas, los pacientes pueden tener una deshidratación marcada si uno no está pendiente de eso. Igualmente, como dijimos ahorita, antes de comenzarlo, estar seguro que los pacientes no estén bien deshidratados, que el estado de volumen esté adecuado. Otra cosa que los pacientes pueden tener son infecciones por hongos en el área genital, que eso es importante siempre preguntarles. Y si las tienen, pues tratarlas con los medicamentos antifungales que usamos rutinariamente. Y efectos secundarios más raros, pero que algunos pacientes pueden tener, es fascitis en el área genital, ¿verdad? En el área perineal, que eso es importante también estar pendiente. Pero generalmente estos medicamentos son bien tolerados y la mayoría de los pacientes los tolera bien y por lo menos en los estudios que tenemos de estos medicamentos lo han tolerado bastante bien y es importante resaltar que en los estudios no se ha visto una diferencia significativa excepto las infecciones por hongos en los efectos secundarios del medicamento, en los grupos que fueron con medicamento versus los grupos que tuvieron el medicamento de placebo. Y la ventaja que tienen estos medicamentos es que de por sí ellos solos no producen hipoglucemia. Correcto. Ahora, como producen diuresis, tenemos que estar pendientes de ese balance de agua. Y te lo digo porque nosotros antes decíamos que al paciente cardíaco, al fallo cardíaco, no se le podía dar más de 1 litro de agua al día. En Puerto Rico, como hace tanto calor en verano, tomamos más de 1 litro de agua al día. Y eso empeora el fallo cardíaco. Nosotros teníamos datos en aquel momento de que en el verano aumentaban las visitas del paciente a la sala de emergencia, al hospital, porque tomaban más agua. Y en el manejo del paciente obeso le dicen al paciente que tome mucha agua. ¿Cuál es el medio? Yo creo que en cuanto a la restricción de líquido para los pacientes de fallo, generalmente lo que uno les dice es que no tomen más de 2 litros y medio al día. Y bien importante decirle a los pacientes que eso no es solamente agua, que eso incluye todo lo que ellos consuman que puede ser agua, café, jugo, hielo. Todo lo que es líquido. Todo lo que se convierta a líquido en el estómago cuenta para ese máximo, ¿está bien? Así que usualmente 2 litros y medio al día es lo máximo que le decimos a los pacientes ¿verdad? Que va a ser el máximo del líquido que pueden consumir en un día. Pero cuando usan este medicamento no podemos decirle, mire, tómese menos de 1 litro. No, es muy poco. Porque van a entrar entonces en déficit deshidratados. y va a activar el sistema de renina-angiotensina, el sistema de catecolamina y entonces va a empeorar el fallo cardíaco. Yo creo que una herramienta útil es decirle a los pacientes que se pesen todos los días, porque ese es el mejor indicador de si están reteniendo líquido o no. Porque si uno aumenta, por ejemplo, 3 libras en un día, pues eso rara vez es por comer de más. Usualmente eso es retención de líquido, que eso es una herramienta bien útil para los pacientes de fallo, que hay que decirle pésese todos los días y si usted aumenta más de 2 o 3 libras al día, pues puede tomar una dosis extra de diuréticos. Igualmente con estos medicamentos es una buena herramienta para estar seguro, ¿verdad? Que no se estén quedando muy atrás en el líquido, que no estén deshidratándose o viéndose al otro lado del espectro, ¿verdad? Amigos, hemos llegado al final de este programa y yo espero que les sirva de ayuda a todos los pacientes diabéticos y a los que no son diabéticos que padecen de fallo. Un tema muy interesante que está evolucionando y que nos está dando un poquito más de esperanza en el manejo de esta condición. Recuerden que pueden ver este programa y otros programas en nuestra página de YouTube a través de alertadiabetespr.org. Quisiera darle las gracias al doctor Héctor Banche, acaba de llegar de su especialidad como electrofisiólogo y estamos aquí tratando de que se integre al equipo de nosotros. Así que Héctor, muchas gracias. Gracias a usted. Y que tengan un buen día.